El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de SQL. Vamos a empezar con las creaciones de tablas. Más adelante vamos a ir viendo ya elementos en cuanto a creación de tablas y las relaciones de tablas. Y después vamos a pasar también a la parte de la normalización de tablas. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a SQL, pues ya sabemos que tenemos dos formatos de autenticación, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a desconectarme un ratito acá. En este caso está la autenticación por medio de Windows, ¿verdad? Pues lo que va a pasar acá es que les va a pedir simplemente el nombre del servidor, no les va a pedir contraseña, le dan conectar y listo, les carga todas las propiedades como tal. Pero también eh, tengo el otro método, ¿verdad? En este caso, pues es la conexión a través de SQL Server, autenticación por medio de SQL Server. Aquí pues yo puedo tener activos mi superadministrador u otro usuario específicamente, coloco la contraseña e ingreso. Entonces, esos son, en este caso, pues las dos formas de poder ingresar específicamente a la parte de SQL Server, por medio de autenticación de Windows o por autenticación de SQL Server. En este caso, yo puedo venir y crear mis bases de datos, ¿verdad? Generando una nueva query. En este caso, pues me va a aparecer este apartado específicamente. Yo puedo crear mis tablas o mis bases de datos utilizando el asistente, pues yo se los había comentado en su momento. Aquí, clic derecho, New Database, y me va a aparecer esto, ¿verdad? Podemos crear ahí, no sé yo, proveedores. Puedo colocar una base de datos que se llama proveedores. Simplemente le doy OK. Eh, Aquí pues yo puedo ir viendo las diferentes opciones, en este caso que tengo de acuerdo a las propiedades, ¿verdad? A los tipos. Aquí pues, en este caso pues no voy a hacer mayores modificaciones. Solo si ustedes ven aquí el lenguaje por defecto pues es el español o el Spanish, ¿verdad? Si ustedes estuvieran utilizando algún otro gestor de base de datos como el MariaDB pues les va a pedir lo del cotejamiento y en este caso también les va a pedir lo del idioma. Aquí por defecto, pues les va a ir creando todo esto. El idioma, pues lo obtiene de acuerdo a la región donde estamos nosotros, ¿verdad? Y también la parte de, en este caso, todas las propiedades como tal, ¿verdad? Entonces, simplemente colocamos el nombre, le damos OK acá, ¿verdad? Y listo. Ya creamos nuestra base de datos. Ahí ya tengo mi base de datos proveedores. Si yo quiero eliminar una base de datos, en este caso, tengo dos alternativas. Le doy clic derecho, ¿verdad? Delete, ¿verdad? Este es para eliminar la base de datos. Le doy OK acá y lo elimina. Este es utilizando el asistente. Si yo quiero crear mi base de datos, ¿verdad? Desde la parte de Transact SQL, pues utilizo aquí Create Database y coloco el nombre, ¿no? Proveedores. Con esta simple línea de instrucción, yo ejecuto y creo mi base de datos. Y si se dan cuenta aquí en la parte de propiedades, me va a agregar los mismos elementos que el anterior. Eh, yo puedo actualizar aquí, ¿verdad? Ya sea que actualice o refresque prácticamente la, la carpeta donde están las bases de datos y ahí me aparece proveedor. También puedo eliminarlo, ¿verdad? Con código drop a database y coloco ahí, por ejemplo, proveedor. En este momento, pues me va a facilitar la eliminación, ¿verdad? Porque resulta que no tengo mayores datos ahí, mayor información, entonces no hay tantos problemas. Le doy a ejecutar y también no está en uso. Entonces me dice que el comando se ejecutó satisfactoriamente. Cuando yo refresco, automáticamente lo eliminó. Bueno, vamos a empezar de nuevo.
Voy a crear de nuevo la base de datos. Ya la creamos aquí. Vamos a refrescar de nuevo y ahí está proveedores. Pero ahora vamos a crear una tabla, ¿sí? Vamos a crear las tablas. Lo puedo hacer utilizando Transact SQL, lo puedo hacer utilizando el asistente. Le voy a dar clic derecho. Aquí en la parte de tablas, si ustedes ven, no tengo ninguna tabla. Le vamos a dar clic derecho, new Table acá. Entonces acá yo puedo venir y hacer varias modificaciones. Por ejemplo, un ID, el tipo de dato lo puedo poner como int, ¿verdad? Puedo venir y colocar un nombre tipo varchar, ¿verdad? Un varchar 50, por ejemplo. Un apellido, también varchar 50, que ese sería el tipo de dato. Podría agregar una fecha, fecha de ingreso, por ejemplo, y le puedo colocar date, ¿verdad? Aquí, pues si ustedes ven, está date time, pero en este caso, pues yo lo necesito la fecha específica. Y con esto yo ya creo mi tabla, aunque esta tabla, por ejemplo, no tiene definido una llave primaria, no tiene definido en este caso la propiedad identity. La voy a guardar así como está. Vamos a guardar, vamos a colocarle aquí de proveedores. O de proveedor, mejor solo proveedor. Listo, le damos a OK y ya guardo mi tablita, ¿sí? Entonces acá, en la parte de tablas, refrescamos y ya me aparece mi proveedor. Yo aquí me voy a la parte de diseño y ahí puedo editarlo, ¿sí? O sea, tengo dos opciones. Ahorita estoy utilizando solo el asistente de SQL como tal. Entonces acá, si yo le doy aquí en Designer, aquí me aparece todo esto, entonces yo ya puedo venir, seleccionar esto, le doy clic derecho, le agrego, por ejemplo, la llave primaria. O sea, ya puedo dar o realizar modificaciones como tal. Si yo quiero guardar cambios, simplemente le doy clic acá y ya guardo el cambio. Esa es una forma de crear y modificar mis tablas. Esto todo con la parte del asistente. Eso debemos tomarlo en consideración cuando estamos trabajando con esto. Bueno, entonces ahora vamos a crear la tabla, en este caso utilizando el Transact SQL. Yo voy a venir aquí, voy a colocarle create table, ¿verdad? Y vamos a colocarle aquí DP, ¿verdad? De proveedores, porque esta va a ser una idéntica a la anterior, solo que creado desde Transact. Vamos a colocarle aquí un ID, ¿verdad? A este le colocamos el tipo de dato entero y va a ser not null. Pero voy a dejar esto del not null para después, ya les voy a explicar por qué. Aquí vamos a colocarle un nombre, varchar 10. Vean, esta es modificación que vamos a hacer aquí. Y voy a agregar aquí, por ejemplo, apellido varchar 50. Ahí está. Vean, no le coloqué en este caso lo de la fecha de ingreso. Voy a dejarlo así para mí. Entonces, hay varias modificaciones que vamos a hacer. Si yo selecciono esto y le doy a ejecutar, me dice que el comando se ejecutó sin ningún inconveniente. Refresco y ahí vamos a ver acá. Solo quiero ver algo aquí donde creé Aquí vean, me creó la tabla, pero no me la creó en donde debe ser. Ojo con esto, debemos seleccionar la tabla donde queremos que la cree. Aquí me creó proveedores. Esta de aquí, esta tabla de IP me la ha de haber creado en la que viene por defecto que es master. Entonces, ahorita seleccioné la tabla proveedores, selecciono esto, ejecuto, me dice que se ejecutó correctamente, vuelvo a refrescar y vamos a ver, hoy sí está aquí nuestra pequeña tablita. Le doy clic derecho, me voy a la parte de diseño y ahí están los campos. Bueno, entonces yo puedo venir, utilizar el asistente como vieron para hacer modificaciones. Puedo venir e ir editando. Por ejemplo, primera modificación que yo puedo trabajar aquí con esto. Vamos a agregar la llave primaria. ¿Sí?
Si se dieron cuenta, este no tiene llave primaria, lo creé como una tabla normal. Entonces yo necesito venir y agregar mi llave primaria. Entonces, para modificar una tabla usando Transact, utilizo esto. Alter table, el nombre de la tabla, DP. Entonces ahí le estoy diciendo que voy a modificar algunos campos de lo que es la tabla de P. Entonces, voy a venir ahora y voy a seleccionar el campo al que quiero agregarle la llave primaria. Entonces voy a agregar aquí la instrucción add, ¿sí? Primary key. Le estoy diciendo que agregue la llave primaria y entre paréntesis coloco el nombre del campo, al ID. Eso es lo que le estoy diciendo. Si yo me equivocara en alguna sintaxis, me lo va a indicar SQL, ¿verdad? Selecciono esto, le doy a ejecutar y aquí me está diciendo, no se puede definir una restricción primary key en una columna que admite valores nulos. Ah, muy bien. Entonces me está diciendo que mi campo del ID lo dejé con la opción habilitada a nulos. Entonces, yo debo, previo a hacer esto, hacer una modificación. Entonces, vamos a hacer esa modificación aquí. Vamos a modificar, ¿verdad? Vamos a modificar en este caso el campo ID para que no acepte valores nulos. Entonces aquí vuelvo a hacer esto, alter table dp y voy a venir y voy a hacer una modificación a la columna, alter column, fíjense bien, y coloco el nombre id in, ¿verdad? Y le voy a colocar ahí not null. Entonces, fíjense, si yo quiero modificar el contenido de una columna, de un campo, utilizo la instrucción alter column, ¿sí? Esa me sirve para modificar ese contenido. Entonces aquí le estoy diciendo id in y le estoy diciendo que sea no nulo, o sea, que no me acepte nulos. Voy a marcar esto, lo ejecuto y me dice que el comando se ejecutó correctamente. ¿Cómo puedo ir viendo esto? Bueno, me voy aquí a la tablita, le doy clic derecho, Designer, y vean, ya no está marcado el campo de nulos. Anteriormente yo tenía marcado esto. Entonces alguien me dirá, bueno, pero con el asistente es más fácil hacerlo. Sí, es correcto. Por eso están las dos opciones. Pueden usar el asistente o pueden usar códigos. Y es importante que en su momento aprendamos a utilizar ambas formas, porque a veces se nos facilita con códigos para poder trabajar con múltiples tablas. Entonces ahí, si se dan cuenta, quitó la opción de nulos a la hora de modificar la columna. Entonces ahora yo ya podría agregar mi llave primaria. Vengo yo acá, selecciono esto, le doy a ejecutar y vean, ahora no me marcó el error porque esa columna como tal ya no tiene la opción de aceptar nulos, entonces ya cumple con todos los requerimientos necesarios de la base de datos. Bueno, entonces ahora, perdón aquí, ¿qué hacemos? Venimos nosotros, verificamos de nuevo, designer, y si se dan cuenta, ya me aparece mi llave primaria. Ahí ya la aceptó, ya me hizo la modificación. Entonces, vuelvo a recapitular con esto. Para agregar una llave primaria a un campo, yo utilizo la propiedad add, ¿verdad? Siempre con el alter table. Este de acá me indica o le dice a SQL que va a modificar la tabla que se llama DP y acá le está diciendo que va a agregar una propiedad nueva a un campo, a una columna. En este caso va a agregar una llave primaria al campo del identificador, pero para poder hacer esto, uno, pues hay un requerimiento. No puede ese campo aceptar valores nulos. Ya lo vimos ahí, nos marca el error. Entonces, si en dado caso no estuviera modificado, pues vengo yo y utilizo esta instrucción alter column. Esta sirve para modificar el contenido de una columna y en este caso yo le dije que lo dejara como not null, ¿verdad? Y vamos a hacer otra modificación, ¿verdad? Vamos a modificar el campo
Nombre, si ustedes recuerdan, el campo nombre tiene un varchar 10. Entonces, yo le digo, bueno, quiero modificar la tabla de P con alter table. Y le digo que quiero modificar una columna, alter column, y voy a buscar la de nombre, varchar, pero ahora quiero un varchar 50, not null. También que no acepte nulos, vean. Yo este lo dejé como un varchar 10, pero acepta nulos porque no coloqué esa instrucción de not null. Lo que voy a hacer con esto es modificar esa, esa columna. Algo importante que ustedes deben tomar en consideración es que si se han dado cuenta, yo selecciono el código que voy a ejecutar, ¿sí? O la query que voy a ejecutar en este caso, porque resulta que si yo no marco esto, me va a ejecutar todo de nuevo. Entonces debo tener cuidado. Si yo no seleccionara el código que voy a ejecutar, lo que hace SQL es que ejecuta todo en orden. Empieza desde crear o eliminar las bases de datos. Entonces eso va a generar un conflicto completamente. Entonces voy a seleccionar esto y lo voy a ejecutar. Ahí dice que se ejecutó correctamente el comando. Vuelvo a verificar aquí en Design. Y ahí está, vean. Nombre, varchar 50 y ya no acepta nulos, ¿verdad? Entonces, está funcionando bien. Estos pues son algunas características que les puedo explicar en cuanto a crear la base de datos, crear las tablas, modificar en este caso columnas, agregar algunas características o propiedades de las columnas como tal. Y también acá yo tengo otro elemento importante que es el de venir y poder en este caso agregar columnas, ¿verdad? Porque yo puedo aquí modificarla, pero también yo puedo venir y decirle, vamos aquí a agregar una columna a la tabla, a un campo, alter table de P. Estoy diciendo que voy a modificar la tabla de P, pero ahora voy a agregar un campo nuevo, una columna. Entonces le voy a agregar en este caso, habíamos colocado ahí fecha e ingreso tipo date, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahí ya me lo aceptó. Entonces voy a seleccionar esto y le voy a ejecutar. Le doy clic acá. ¿Qué agregué aquí? Pues con la instrucción add, agregué un campo nuevo y el tipo de dato. Vuelvo a irme acá, clic derecho, design o el designer. Y ahí está, fecha de ingreso, date. Siempre sigue siendo, en este caso, not null. Bueno, en su momento, pues si yo quiero modificar varias, alter table, dp, yo quiero hacer varias modificaciones, ¿verdad? Alter column, por ejemplo, apellido, bachar 50, not null, por ejemplo. Este es un alter column, fecha de ingreso, tipo date, not null. Estas son las modificaciones que quiero hacerle a, en este caso, a mis tablitas, ¿verdad? A mis diferentes elementos. Entonces acá yo debo ir verificando varias situaciones, ¿verdad? Al hacer diferentes modificaciones, ¿verdad? Yo debo tomar en cuenta la parte de la sintaxis, porque a veces es importante que vayamos verificando esto. Porque si yo tengo un pequeño error con un signo o demás que yo agregue, pues esto va a generarme un conflicto, ¿verdad? En algún punto, cuando yo tengo varias líneas de código también, esas varias líneas de código me pueden generar algún tipo de problema. Entonces yo puedo decirle aquí, bueno, yo puedo decirle aquí que necesito que me agregue este campo y que finalice con este, ¿verdad? En la modificación. Ah, bueno, pero me va a decir ese SQL, por ejemplo, en su momento, bueno, no te puedo dejar esto. Puedes agregar varias columnas, pero no puedes hacer varias modificaciones. En su momento me va a estar generando ese tipo de errores o me lo va a estar indicando
el SQL. Por ejemplo, yo quiero marcar esto, pero que, si dan cuenta aquí me está marcando algunos detalles. Vean, es lo que les digo, vea, sintaxis incorrecta cerca de esta coma. Esta coma me la está marcando como incorrecta. Sintaxis incorrecta cerca de fecha de ingreso. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo? No te estoy permitiendo modificar, ¿verdad? Eh, directamente dos columnas. Pero vean ahí, ¿qué pasa con esto? Aquí ya me está permitiéndose la modificación. Entonces yo puedo venir, selecciono esto y le doy a ejecutar. Y ahí está. Si yo quisiera agregar varias columnas, me lo permite en su momento SQL, ¿verdad? Usando la instrucción add por la sintaxis que tiene. Pero con la modificación, yo te voy a agregar el alter table y indicar a qué tabla voy a modificar. Entonces coloco las instrucciones de esta manera. Entonces a la hora de ejecutar, sí puedo seleccionarlas en conjunto y ahí sí lo ejecuto. Pero si se dieron cuenta, si yo agrego el alter column, me marca error en la parte de la coma. No me lo acepta. Entonces debo modificar. Pero si yo voy a agregar columnas, ¿verdad? Alter table de P, por ejemplo, y agrego la instrucción, entonces ahí pues yo puedo ir modificándolas y haciendo las agregaciones respectivas. Entonces yo voy a agregar aquí un add, por ejemplo, y yo voy a venir y voy a agregar, bueno, voy a agregar campos al azar, T1 tipo int, ¿sí? Coma. Aquí abajo, y yo puedo venir y agregar un T2 tipo int también, o podemos agregar como tipo char. Entonces ahí estoy agregando dos. Selecciono esto, ejecuto y listo. Ahí me los agregó. Le doy designer aquí. Y ahí está T1 y T2. Bueno, pero yo necesito eliminar ahora. Por eso estoy agregando estas también. ¿Cómo elimino? ¿Verdad? ¿Cómo eliminamos nosotros las columnas? En este caso, pues también tenemos una forma de poder hacerlo. En este caso, pues utilizamos también la instrucción drop, ¿verdad? Alter table, dp, ¿verdad? Siempre va esto porque es la forma de indicarle qué tabla es la que voy a modificar. Drop column, ¿verdad? Y le voy a decir ahí, bueno, por favor, necesito eliminar la columna. ¿Qué columna va a eliminar? T1, ¿verdad? Esa es la que voy a eliminar. Entonces, selecciono esto, ejecuto y lo eliminé, ¿sí? También necesito eliminar, vamos a copiar esto. Vamos a eliminar en este caso T2, ¿verdad? Le damos a ejecutar y listo. Bueno, pero ahora ustedes también pueden ir, en este caso, vamos aquí al designer para ver si se eliminó. Ahí está, se han eliminado. También ustedes pueden ir probando, porque la idea también de todo esto es que ustedes vayan probando las diferentes combinaciones. Voy a volver a agregar esto. Bueno, entonces necesito eliminar también varios al mismo tiempo. Entonces, ustedes pueden venir y hacer la prueba, y eso es lo que me interesa también, que ustedes experimenten. ¿Qué es lo que pasa si yo agrego a TI, le coloqué T1 y necesito eliminar T2? Bueno, me aceptará esto. T1 y T2. Le doy ejecutar y listo. También me lo aceptó, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas. Podemos ir probando. Ah, bueno, pero entonces, ¿será que esto de acá me permite hacer la modificación usando solo un alter column? Bueno, entonces volvemos a hacer las pruebas. Solo que aquí voy a hacer algo. Permítanme un momentito. Me voy a ir a Designer y voy a agregarle el not null a esto de nuevo. Voy a guardar acá. Y entonces voy a hacer una prueba con esto. Y esto es a lo que quiero llegar, que ustedes vayan experimentando. Bueno, resulta que quiero cambiar el apellido y quiero cambiar a
fecha ingreso tipo date como not null, ¿verdad? Entonces acá estoy probando la combinación. Bueno, si aquí me permite por medio de comas hacer la eliminación, ¿será que esto me permite hacer la modificación? Estas son situaciones, yo quiero que ustedes vean. Y acá no tolera esto, no tolera la eliminación, aún con utilizando solo un alter. Y ese tipo de pruebas es lo que yo quiero que ustedes vayan haciendo. O vayan realizándolas, vayan probando. Y esto en su momento les decía yo, aquí en simultáneo sí me lo deja ejecutar, pero tal vez en su momento alguien diría, bueno, ¿y por qué no utilizó la misma forma para agregar o para eliminar, utilizando solo una vez la instrucción y en los nombres? Alguien se habrá preguntado esto. Entonces, por eso les digo, es importante que ustedes lo vayan viendo. Hay ciertas restricciones en la sintaxis que no lo permiten. Aquí, por ejemplo, el hecho de utilizar la coma, ya desde aquí me está marcando un error, ¿sí? Entonces, quiere decir que en cuanto a modificaciones, pues sí debo hacerlo individualmente, porque no me va a permitir hacer la modificación para varios elementos en conjunto de acuerdo a la sintaxis como tal. Entonces, ya vimos cómo ir agregando el primary key, ¿verdad? Ya vimos cómo en su momento ir en este caso modificando las columnas, cómo agregar columnas a las tablas, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos diferentes comandos que es importante que los veamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el alter table, ¿verdad? Este me sirve para modificar la tabla, importante. Alter table y el nombre de la tabla. Nombre de la tabla. Tengo también la instrucción para agregar, ¿verdad? Usando la instrucción add, puedo agregar una columna o agregar una propiedad a la columna. En este caso, el caso de agregar una columna como tal, add y el nombre del campo, la columna, en este caso, nombre, apellido, el tipo de dato, si es not null. Y como propiedades puedo venir y agregar add primary key entre paréntesis el campo, ¿verdad? Es lo que habíamos visto aquí. También tengo otras instrucciones, ¿verdad? Como en este caso, el column, ¿verdad? Alter column, o que me va a servir para, este me va a servir para modificar las columnas, ¿verdad? Tengo la otra instrucción del drop column para eliminar la columna o columnas. Ya vimos que A también me permite agregar varias columnas. Y también el drop column, pues me sirve para poder, en este caso, eliminar no solo una, sino que en varias columnas específicamente. Y el alter column, pues me permite editar el contenido de la columna, ¿verdad? Es importante que nosotros lo tomemos en consideración. Entonces, también tengo esas opciones en cuanto a la parte del trabajo con SQL en la parte del tránsito, ¿verdad? Porque si uso el asistente como tal, pues ya vimos que al usar el asistente le doy clic derecho, el designer, y aquí puedo quitar los nulos, puedo venir y quitar el primary key, volverlo a colocar, puedo eliminar desde acá, ¿verdad? Delete column, aquí puedo usar es como el drop column, puedo modificarlo desde acá sin ningún tipo de inconveniente. Y al final de cuentas, lo que está haciendo ahí, pues es venir y facilitarme las cosas cuando estamos trabajando con el asistente. Eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, en su momento, pues yo puedo utilizar el Transact SQL como parte de todo el trabajo que yo puedo realizar con SQL. Son los beneficios que yo tengo.
Estas palabras que estoy usando del add, del drop, del column, por ejemplo, el table como tal, el table pues puedo utilizar la instrucción alter, create o drop también, porque pues son parte de las sentencias. Entonces, eso también debo tomarlo en cuenta aquí. Vamos aquí, me voy a ir acá. Y esto pues tal vez más adelante se los voy a compartir. Esto es parte de lo que son palabras claves de DDL, ¿verdad? Creo que en su momento pues lo está explicando, ¿verdad? El DDL pues no es más que el lenguaje de consulta estructurado, ¿va? O bueno, este es un lenguaje de definición de datos, que es parte del SQL, ¿verdad? Que es el lenguaje de consulta estructurada. En este caso, estas palabras claves, ¿verdad? De DLL son las que estamos viendo, pero solo fuimos viendo algunas específicamente, ¿verdad? Porque tenemos varias palabras para poder trabajar. Utilizamos en este caso, ¿verdad? En cuanto a create, ¿verdad? Porque la tabla como tal, una tabla, pues tiene varias instrucciones que están combinadas con eso. Está el alter table, create y el drop. Con estas, una pues puedo crear, la otra me sirve para modificar y la otra para eliminar. Eso es lo que vimos, ¿no? Yo puedo venir y eliminar la tabla también con drop table, ¿verdad? Y escribo, por ejemplo, de proveedor, ¿sí? Con esto elimino la tabla. Solo que no lo voy a eliminar ahorita. ¿Qué otras palabras tengo que utilicé? Por ejemplo, la instrucción add, ¿verdad? Para poder agregar esta del column, también para las columnas. Column como tal, ¿verdad? Tiene combinación con otras. Eh, Tiene combinación con alter column y drop column, ¿verdad? Para agregar y eliminar. Eh, También tenemos, en este caso, podemos crear un índice, una tabla usando la misma instrucción create. Eh, Podemos agregar también, hay otra ahí que es la del constraints, también nos puede servir para, eso puede estar en combinación con agregar, alter o drop, por ejemplo. Se puede usar esto. El constraint normalmente es utilizado cuando estamos trabajando con relaciones entre tablas, entonces yo puedo agregar una relación ahí, definir cuál es el primary key o cuál es la tabla con su primary key y con quién está relacionado. Podemos utilizar la instrucción index, también se puede utilizar, ¿verdad? Para crear un índice propiamente, pero estas de acá todavía no las vamos a trabajar porque estas las vamos a ir viendo ya cuando vayamos trabajando relaciones entre tablas. Entonces tenemos diferentes instrucciones con Transact SQL y vean, y esto es solo para la modificación y trabajo con tablas como tal, ¿verdad? Entonces, yo puedo venir y hacer combinaciones, ¿verdad? Con estas palabras, ya sea utilizando los alter column, drop column o la palabra table como tal está relacionada con les decía alter, create y drop, perdón, ¿verdad? Entonces yo puedo ir trabajando eso. Entonces, eso es muy importante que nosotros pues lo vayamos viendo, ¿va? Entonces, el índice como tal, lo que va a hacer es que va a indexar, va a crear un índice de la tabla que yo tenga creada. Y esto va a hacer que los campos de esa tabla o el campo que yo seleccione pues sea único y no se vaya a repetir. Normalmente la indexación de las tablas está relacionado con aquel campo
que sea el primario, el que tenga la llave primaria, que es importante que nosotros pues lo vayamos viendo. El índice como tal también pues puede tener un orden ascendente o descendente en su momento, entonces eso también lo vamos a ir viendo para que ustedes pues vayan relacionándolo y lo vayan aplicando de una manera sencilla. Como ya hemos visto anteriormente en su momento, pues a las tablas en la parte del designer, pues también le podemos agregar la propiedad identity, ¿vale? Vamos a buscar aquí identity. Si es identity, pues lo cambio así. Y esto que está aquí, el identity increment y el identity site, por ejemplo, que son elementos importantísimos ahí. Uno pues me establece en qué valor va a iniciar y el otro me va a indicar de cuánto en cuánto pues es el incremento, ¿verdad? Eso es lo importante ahí con esto. En su momento, ¿verdad? En su momento pues es importante que nosotros lo definamos que vaya incrementando de uno en uno. Normalmente ese es el formato en el que se establece. Porque de hecho, el incremento como tal de las columnas, pues también se pueden ir dando por intervalos, ¿verdad? Bueno, no les estaba indicando. Cuando yo creo una tabla, por ejemplo, esta le coloqué uno y yo vengo y le agrego el ID, yo le digo que esta va a ser de tipo entero, va a ser un primary key, y aquí automáticamente pues le agrego la propiedad identity, ¿sí? Entonces, uno. ¿Qué es lo que le estoy definiendo ahí? Lo que le estoy definiendo es que empiece en uno y que el incremento sea de uno. Yo puedo establecer que vaya de 2 en 2 el incremento, o de 3 en 3 o de 10 en 10. O le puedo decir que inicie en 2 y que vaya de incrementos de 10, por ejemplo, pero normalmente no haríamos eso, solo que sea algún caso específico para una tabla muy especial en cuanto el incremento pues, sea mayor a 1. Entonces, eso pues les estaba explicando en este caso que el identity es importante definirlo desde el principio a la hora de crear la tabla, verificarlo con el asistente. Cuando hacemos una modificación con código, yo debo verificar si existe el identity, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer también es, de cierta manera, setear la tabla. Se le dice, es una modificación a la tabla como tal. Entonces, a la hora de crearlo, es mejor venir, identificar de una vez qué campo yo quiero otorgarle el primary key y a cuál le voy a colocar el identity. Normalmente el identity va asociado al campo principal. Yo ejecuto, ahí creo mi tablita, ¿verdad? Aquí lo creé en la base de datos proveedores y ahí está, E1. Entonces, si yo voy al designer y reviso, pues ya tiene la llave primaria y este campo como tal, ¿ves? Tiene activo la propiedad identity, ¿vean? Va el incremento de 1 y el seed inicia en 1. Y así es como voy trabajando con esta propiedad identity de SQL. Si se dan cuenta, es algo sencillo, pero también es de irlo practicando para no complicarnos la existencia.